Hola a todos, soy Valentín y hoy me acompaña María. Hola chicos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es crucial en el mundo digital en el que vivimos, los derechos de autor y la propiedad digital. Este vídeo te ayudará a entender por qué este tema es tan importante y cómo puede afectar en nuestros proyectos. ¿Qué es exactamente la propiedad digital? Es cualquier recurso digital o electrónico que puedas poseer o tener derechos sobre él. Esto incluye cosas como fotos, música, vídeos, libros electrónicos, programas de ordenador, juegos, películas, muchas cosas más. Muchas cosas más pueden tener su propiedad digital. En el mundo digital, tu propiedad no es física, evidentemente. Es intangible, pero eso no significa que sea menos real o menos valiosa. ¿Los NFT son propiedad digital? Sí, los NFT son un tipo de propiedad digital. Los NFT son criptomonedas únicas que se utilizan para representar la propiedad de un objeto o contenido digital único, y cada uno es distinto de todos los demás. Los NFT pueden representar cualquier tipo de propiedad digital, incluyendo arte digital, coleccionables digitales, música, dominios de Internet, e incluso bienes raíces virtuales en mundos digitales. El factor distintivo de los NFT es que cada uno es único y no intercambiable por otro. A diferencia de las criptomonedas como el Bitcoin, donde cada moneda es igual a cualquier otra. Cuando compras un NFT, adquieres un certificado digital de propiedad que está respaldado por la blockchain. Esto te permite demostrar que eres el dueño legítimo de ese objeto digital. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la posesión de un NFT no necesariamente te otorga derechos de autor sobre el objeto digital, simplemente demuestra que eres el propietario del token. Por lo tanto, sí, los NFT son una forma de propiedad digital, pero su compra y venta también implica muchas complejidades y matices, especialmente en lo que respecta a los derechos de autor y la ley. Así que, ¿cómo se relacionan los derechos de autor con la propiedad digital? Bueno, los derechos de autor son una forma de proteger la propiedad intelectual, lo que significa que protegen las creaciones de la mente. En el caso de la propiedad digital, los derechos de autor protegen la originalidad y la singularidad de la obra digital. Pero los derechos de autor en el mundo digital pueden ser un terreno realmente complicado. Por ejemplo, si compras una canción en línea, ¿verdaderamente la posees? Absolutamente no. En muchos casos, lo que en realidad tienes es una licencia para usar esa canción, usarla de una forma personal, pero no puedes compartirla, venderla, modificarla sin permisos, usarla con mucha gente alrededor. En un local comercial, por ejemplo, modificarla sin el permiso del titular de los derechos de autor, estarías violando los derechos de esa misma persona, la persona que es titular de esa canción. Por tanto, la propiedad digital tiene derechos de autor y esto es un terreno un poco pantanoso. ¿Cómo sé si poseo los derechos de autor y derechos de distribución comercial de un NFT? El hecho de poseer un NFT no necesariamente te otorga los derechos de autor o los derechos de distribución comercial, ni del propio token, ni del contenido que está asociado a ese token. Los NFTs y los derechos de autor son dos conceptos separados. Los NFTs están relacionados con la propiedad digital y la autenticidad, mientras que los derechos de autor son un conjunto de derechos legales que protegen las creaciones originales. Cuando compras un NFT, en general estás adquiriendo la propiedad del token en sí, no necesariamente los derechos de autor o los derechos de distribución comercial del contenido digital vinculado a ese token. A menos que se especifique explícitamente en el contrato de venta del NFT, el artista o el creador original generalmente conservan los derechos de autor de la obra, incluso después de vender los NFT. Así que cuidado. Para saber si tienen los derechos de autor y los derechos de distribución comercial de un NFT, debes revisar los términos del contrato de venta del mismo. Este contrato debe especificar claramente qué derechos se transfieren en la venta de dicho token. Si los términos no son claros y si tienes alguna duda, te recomendaría consultar con un abogado o un experto en derechos de autor antes de intentar explotar comercialmente el contenido digital asociado al NFT. Por ejemplo, en Viper te ofrecen un avatar como María, que a mí me ayuda un montón. Entonces, este avatar, en sus términos y condiciones, dice que yo puedo explotar ese contenido de forma comercial. Por tanto, yo puedo utilizar María en mis vídeos, generar dinero con estos vídeos y no hay ningún problema legal con ello. Pero
Con otros NFTs no es tan claro. ¿Es suficiente un contrato verbal para obtener los derechos de autor y derechos de distribución de un NFT? Los contratos verbales pueden ser legalmente vinculantes en muchas jurisdicciones, pero dependen en gran medida del contexto y las pruebas disponibles, lo que puede dificultar su aplicación. Cuando se trata de transacciones digitales, especialmente en el mundo de la criptomoneda y los NFT, las pruebas claras y verificables son críticas, y un contrato verbal puede no proporcionar el nivel de seguridad y claridad necesarios. Los NFT suelen estar respaldados por contratos inteligentes, que son programas de ordenador que ejecutan automáticamente ciertas acciones, en este caso, la transferencia del NFT, cuando se cumplen determinadas condiciones. Estos contratos inteligentes pueden incluir términos que detallan la propiedad, los derechos de distribución y los derechos de autor. Además, los derechos de autor y los derechos de distribución son asuntos legales serios y a menudo complejos. Si se manejan incorrectamente, pueden resultar en disputas legales y posibles sanciones. Por lo tanto, es altamente recomendable tener un contrato escrito y formal, preferiblemente revisado por un abogado, en lugar de confiar en un acuerdo verbal. Por último, vale la pena señalar que las leyes y regulaciones que rigen los NFT y los derechos de autor varían de un país a otro y todavía están evolucionando. Siempre es una buena idea buscar asesoramiento legal en tu jurisdicción antes de realizar una transacción que involucre NFT y derechos de autor. Finalmente, también es esencial respetar los derechos de autor de los demás. No descargar o compartir contenido ilegalmente, pedir permiso antes de usar el trabajo de otra persona, y siempre dar crédito donde se debe, son maneras importantes de hacerlo. Los derechos de autor y la propiedad digital pueden parecer temas complicados, pero al entenderlos, puedes proteger tus creaciones y respetar la de los demás. En cuanto a los NFTs, es bueno hacer siempre una buena investigación de la colección. La mayoría de creadores que otorgan derechos de autor y de distribución comercial lo hacen con contratos verbales. Por tanto, es bueno que un posible proyecto propio no dependa al 100% de estas creaciones y que sean reemplazables. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos la próxima vez. ¡Hasta otra, chicos!